Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video, en donde explicaremos un tema bastante interesante, se los aseguro. Pero antes de iniciar, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez yendo por la calle vieron una roca y se preguntaron de dónde proviene esta? ¿Cómo se forman las rocas? ¿Cómo podemos identificar los distintos tipos de rocas que hay? O sea, uno las ve y básicamente no les ve mucha diferencia. Pero te lo aseguro que después de esta presentación que tendremos hoy, te darás cuenta cómo son los distintos tipos de rocas. Porque sí, las rocas son una familia y hoy te las voy a presentar una a una. Así que ojalá lo disfrutes y acompáñame a ver este video para poder entender un poco más sobre este maravilloso tema, que justamente es la formación de las rocas. Para comenzar a hablar de esto, tenemos que tener en cuenta que aunque tienen un ciclo mediante el cual se forman, se modifican y luego se descomponen, el magma es el material original de donde provienen las rocas. Este se encuentra en el centro de la Tierra, en la parte que conocemos como el núcleo. ¿Pero qué es el magma? El magma son rocas que por condiciones de temperatura muy alta pasan a estar de estado sólido a estado líquido para luego salir a la superficie, enfriarse y consolidarse, formando lo que conocemos como rocas ígneas. Pero para hablar de las rocas ígneas debemos tener en cuenta que nuestro planeta está formado por tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. Hablando de este en medio, que es el manto, este está cubierto en un 95% de rocas ígneas. ¿Pero qué son estas? Las rocas ígneas, o también conocidas como rocas magmáticas, poseen su origen, como ya lo dijimos, de la solidificación del magma, que se da principalmente en el centro de la Tierra, en lo que conocemos como el núcleo, para salir luego al manto. Ahora, estas rocas, al momento de salir y enfriarse, sufren dos procesos, que los definiremos como los tipos de rocas ígneas. Allí, en el centro de la Tierra, cuando están siendo expulsadas por los volcanes, sufren este proceso que lo podemos llamar cristalización y solidificación, que se debe tanto a la temperatura como a la presión que éstas sufren. Además de esto, hay otro tipo de rocas ígneas, que es cuando el volcán hace erupción, las rocas sufren un enfriamiento mucho más veloz, que es a lo que le conocemos como rocas volcánicas, como la que vemos en pantalla justamente. Existe una gran variedad de rocas ígneas, pero la que es más frecuente es el basalto. Ahora, la clasificación de las rocas ígneas las podemos definir justamente en dos partes. Las intrusivas, que es que las podemos definir como que en el proceso se da en la corteza terrestre, es decir, en el manto, y el enfriamiento ocurre de forma lenta, y así se crean plutones o masas de tamaño pequeño. Recuerden, esto es para las rocas intrusivas. También podemos decir de estas rocas que al formarse por un enfriamiento lento aparecen cristales, formados por concentración de los minerales que componen las rocas. Justamente como lo vemos en la imagen, hay varios ejemplos de rocas intrusivas, como lo son el granito, la pegamatita, la sienita o el gauro, que son, que tenemos acá los ejemplos, ahí como los ven en la pantalla. Ahora, hablando del otro tipo de rocas ígneas, que son las extrusivas, ¿qué son? En esto se generan en esta se genera una gran discusión sobre las rocas ígneas. Sin embargo, señalaremos que estas son muy diferentes. Se crean por el enfriamiento de la lava, que recordaremos sale a una gran temperatura, pero en este caso particular, el proceso térmico ocurre de una forma acelerada, algo así como las rocas volcánicas. Este enfriamiento puede ocurrir por el contacto con una superficie fría como el agua o el hielo. También puede ser por el contacto con el aire cuando la erupción alcanza la superficie. Como ejemplo de rocas extrusivas tenemos la escoria volcánica, la plumita, la obsidiana y, como lo dijimos, la roca ígnea más común, que es el basalto. Ahora, entre las rocas ígneas, como ya lo dijimos, acá vamos a ver unos ejemplos, son la escoria volcánica, la plumita, la obsidiana y el basalto. Estas las definimos como extrusivas. Perfecto. Ahora, cuando las rocas ígneas son expulsadas y ya son previamente enfriadas,
tienden a ser transportadas por distintos medios, ya sea el agua, el aire o el hielo, formando lo que conocemos como sedimentos, que de aquí surgirán el nuevo tipo de rocas del que hablaremos, que son las rocas sedimentarias. Por definición podemos decir que las rocas sedimentarias son rocas que se forman por la acumulación de sedimentos, formados a partir de partículas y de diversos tamaños transportados por el agua, el hielo o el viento, y son sometidos a procesos físicos y químicos conocidos como la diagénesis, que dan lugar a materiales consolidados. Los físicos y químicos que dan lugar a materiales consolidados ya los definimos como el proceso de diagénesis. Acá en esta imagen podemos ver cómo se forma una roca sedimentaria, que es transportada por el río, conocida como también se puede ser por el proceso de erosión, y llegan a una playa justamente o a distintos lugares en donde se forman los que ya llamamos sedimentos. Las rocas sedimentarias pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos o mares, y en desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o extratos. Ahora, existen procesos geológicos que actúan sobre las rocas preexistentes. Estos agentes las meteorizan, transportan y depositan en diferentes lugares dependiendo del transporte, si es agua, viento o hielo. De igual manera, distintos organismos, animales o vegetales pueden contribuir a la formación de rocas sedimentarias, o sea, los que llamamos los fósiles. Las rocas sedimentarias pueden existir hasta una profundidad de 10 kilómetros en la corteza terrestre. Estas rocas pueden presentar sus elementos constituyentes sueltos o consolidados, es decir, que han sido unidos unos a otros por procesos posteriores a la sedimentación, conocidos en conjunto como diagénesis. Ahora hablaremos del tipo de rocas sedimentarias que existen. Las podemos clasificar como rocas dietríticas, que es justamente como la que vemos en pantalla, y estas son formadas por la acumulación de derrubios procedentes de la erosión y depositados por la gravedad. Estas a su vez se clasifican sobre todo por el tamaño de los clastos, que es el fundamento de distinción entre conglomerados, areniscas y rocas arcillosas. Las que vemos ahora en pantalla son las que conocemos como rocas organógenas, las formadas con restos de seres vivos. Las más abundantes se han formado con esqueletos, fruto de los procesos de biomineralización. Algunas, sin embargo, se han formado por la evolución y previa descomposición de los seres vivos, como la que vemos acá en pantalla. Ahora, el siguiente tipo de rocas que podemos definir son las rocas químicas. Estas las podemos definir también como rocas de precipitación química, formadas por depósitos de sustancias disueltas. El mayor volumen corresponde a masas de sales acumuladas por la sobresaturación del agua del mar. Cuando el agua del mar queda estancada, comienza a evaporarse y los minerales disueltos se precipitan. Este proceso da origen a las evaporitas, por ejemplo el queso, y a la sal gema. Ahora, el siguiente tipo de rocas que podemos definir son las margas, que son mezcla de rocas dietríticas y rocas químicas. Por la composición de estas las podemos definir en varios tipos. Las primeras de las que vamos a hablar son las rocas terrígenas, como la arcilla, el limo o tan conocido como lutita, los conglomerados o las areniscas, como la que estamos viendo en pantalla justo ahora. Ahora, de las siguientes que podemos hablar son las carbonáticas, como la caliza, la dolomita y la marga. Ahora, el siguiente tipo de rocas que vamos a hablar son las silíceas, que son las que están justamente en pantalla. En estas podemos encontrar la diamatita, la radiolarita, la calcedonia y el caolín. Para seguir con este mismo tema de rocas sedimentarias, vamos a hablar de unas bastante importantes, que son las que conocemos. Las rocas orgánicas. En estas encontramos el carbón mineral, el petróleo, y son producidas de la reducción de sedimentos orgánicos con medios palustres. El siguiente tipo de roca que hablaremos son las ferroalumínicas. En esta encontramos más que todo la limonita y la laterita, de procesos de metalización de minas ferroalumínicas. Por último, hablaremos de las fosfáticas, como las fosforitas, las sedimentarias y la turquesa, que estas se producen de sedimentación y transformación del guano o a partir de de la precipitación de geles fosfatados en medios alumínicos.
Seguido a esto, cuando este tipo de rocas, las sedimentarias, siguen hasta el nivel de subsuelo, son transformadas por nuevos procesos como la presión tan alta y la temperatura, formando un nuevo tipo de roca, que son las rocas metamórficas. Si esta roca baja aún más, es sometida a estos procesos de los que ya hablamos, y aquí es donde vuelve a comenzar el ciclo de las rocas, bajando ya hasta el punto de la lava del magma, vuelve a ser parte de este es sometida a tanta temperatura que pasa a ser magma igualmente, y ahí vuelve a comenzar el proceso de la roca. Ahora, pero hablando de las rocas metamórficas, las podemos definir que son rocas formadas por la modificación de otras preexistentes en el interior de la Tierra mediante un proceso llamado metamorfismo, que es lo que dijimos, es este sometimiento a procesos como temperaturas muy altas o presión muy alta, o a las dos. Como lo dijimos, este proceso es llamado metamorfismo y puede ser hecho a través del calor o de la presión. En fluidos químicamente activos se produce la transformación de rocas que sufren ajustes estructurales y mineralógicos. Ahora, podemos hablar de este tipo de rocas que sufren varios tipos de metamorfismo. Del primero del que podemos hablar es del metamorfismo de contacto. El metamorfismo de contacto es el resultado de un aumento de temperatura en las rocas encajantes situadas en el contacto inmediato con intrusiones ígneas o por debajo de coladas de lava de espesor suficiente. Se caracteriza por la cristalización desordenada de nuevos minerales metamórficos, puesto que las deformaciones son demasiado débiles para producir alineaciones bien marcadas de los minerales. Las rocas producidas se denominan cornianas, sea en circunstancias tales como la intrusión de magma en rocas ya existentes, como los plutones, diques o diques concordantes. El mármol es uno de estos ejemplos. Recuerden, el mármol es una roca de contacto. Ahora, podemos hablar también del metamorfismo regional. El metamorfismo regional forma grandes regiones metamórficas, características de numerosas cadenas montañosas y de escudos antiguos. Típicamente, el metamorfismo regional implica un aumento de la temperatura y de una deformación que resulta registrada en las estructuras tectónicas. El metamorfismo de subducción es una forma de metamorfismo regional que se produce a temperaturas bajas, es decir, inferiores a los de 250 grados, en ausencia de deformación apreciable. Un ejemplo de roca que se forma mediante este tipo de proceso es la pizarra, que son rocas bastante conocidas. Ahora, del siguiente tipo de metamorfismo que podemos hablar es del metamorfismo de impacto, que es caracterizado por condiciones de temperatura y presiones muy altas, y es producido por el impacto de meteoritos en la superficie. Esto se puede observar alrededor de los cráteres de impacto. En la superficie lunar, el metamorfismo de impacto es un fenómeno muy común. Dato interesante que no sabían, ¿no? Que produce estructuras de deformación típicas como fracturas cónicas en las rocas. Al ser debido al efecto de un choque de alta energía, puede producir en la superficie terrestre minerales densos que normalmente solo se forman en las condiciones de presión en el manto terrestre. El siguiente tipo de metamorfismo que vamos a conocer es el metamorfismo dinámico. Este tipo de metamorfismo es una respuesta a esfuerzos intensos y se localiza particularmente en las zonas de cizalla, principalmente en las zonas orogénicas y en los bordes de las placas tectónicas. Y por último, el último tipo de metamorfismo del que vamos a hablar es el metamorfismo hidrotermal, que implica reacciones químicas provocadas por la circulación de fluidos. Este está acompañado con frecuencia por un cambio de composición química de la roca, sustitución o metasomatismo, que es como se le conoce a este proceso. Entre los metamorfismos hidrotermales, el metamorfismo de fondo oceánico representa la extensión más amplia y está localizado próximo a dorsales oceánicas en expansión. Por el contrario, la mayoría del metamorfismo implica pocos cambios químicos, excepto la pérdida de componentes volátiles y se denomina, por tanto, metamorfismo isoquímico. Al haber ya conocido esto, ya podemos resolver más o menos bastantes dudas de cómo se componen las rocas. ¿Y cómo es la familia de la roca? Recuerden, todas inician en el magma o también conocido como lava. De allí, cuando salen a la superficie, pues se pueden formar tres tipos de rocas, que son las rocas ígneas, que son las recién salidas del magma en el proceso de enfriamiento,
conocido como consolidación. Ya cuando este tipo de rocas son arrastradas por distintos factores como el viento, el agua o el hielo, se forman los sedimentos. Y en estos se forman las nuevas rocas, que son las rocas sedimentarias. Estas son bastante comunes porque tienen bastantes conglomerados biológicos, o sea, fósiles. O sea, si ven una roca con un fósil, recuerden, es una roca sedimentaria. Y ya seguido de esto, cuando la roca sedimentaria baja aún más hacia el subsuelo y ya llegando de nuevo al manto y al núcleo, sufre de nuevo los procesos de altas temperaturas y altas presiones, lo que los vuelve rocas metamórficas, formando así el ciclo en el que conocemos todo el nacimiento y todas las derivaciones que tiene una roca. Pero se me olvidaba, de las rocas metamórficas no vimos ejemplos, ¿no? De las rocas metamórficas más conocidas tenemos al gneis, al mármol, al esquisto, a la filita y a la metamórfica original. Así que espero que este video les haya sido de bastante ayuda y les pueda solucionar las dudas, les pueda solucionar sus inquietudes de cuando van por la calle y ven una roca, saber de dónde proviene y ya conocen cómo es la familia de las rocas. Espero hayan disfrutado de este video y nos vemos en una próxima ocasión.